Me cambió por un tipo rico. Y ahora quiere volver. Me dijo que deberíamos ser solo amigos. Dijo que era la mejor manera para ella de ir a buscar a un tipo más rico. Ahora regresa arrastrándose, rota y suplicando otra oportunidad. Pero mi corazón no es una puerta giratoria. Durante 3 años, ella lo fue todo. Para mí era la razón por la que trabajaba turnos dobles, el futuro que estaba construyendo tornillo a tornillo. Luego, en solo una semana, lo derribó todo por un tipo con un coche de lujo y una cartera más abultada que su personalidad. Esta no es solo una historia sobre una ruptura, es sobre cómo la traición puede destrozarte por completo y cómo tienes que recoger los pedazos y convertirte en alguien que nunca más puedan romper. Hola, soy Adrián. Tengo 28 años y, hasta hace aproximadamente un año, era un mecánico normal que vivía lo que creía que era una vida increíble. No por el dinero, sino por ella. Llamémosla Chloe. Nos conocimos en una cafetería cuando derramó un café con leche por todas partes. Toda nerviosa y riéndose. Me enganchó al instante. Desde ese día, mi único objetivo fue hacerla feliz. Construimos una vida juntos en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, no era lujjoso. La pintura del pasillo se estaba pelando y el fregadero de la cocina tenía una gotera que yo, un mecánico, nunca parecía tener tiempo para arreglar. Pero era nuestro. Me encantaba el olor de su champú en las almohadas y escucharla tararear con la radio mientras cocinaba. Soy un tipo de clase trabajadora. Arreglo coches para ganarme la vida. Mis manos están casi siempre manchadas de grasa y mi sueldo cubre las facturas, un poco para ahorrar y quizás una buena cena fuera una vez al mes. Nunca pretendí ser otra cosa y durante 3 años Chloe pareció amar eso de mí. La apoyé en todo. Cuando perdió su trabajo en una empresa de marketing, ni siquiera parpadeé. Simplemente cogí turnos extra y le dije que no se preocupara por el alquiler. Quería que se centrara en su sueño de ser diseñadora gráfica. Incluso le compré una tableta nueva y cara para su trabajo de diseño. La puse en un plan de pago sin pensarlo 2 veces. La sonrisa que puso cuando la abrió valía más que cualquier precio. Todavía recuerdo cómo me rodeó con sus brazos, diciéndome que era el hombre más comprensivo del mundo. Siempre hablábamos del futuro, una casa pequeña, un patio para un perro, un viaje a Italia, una vida sencilla y hermosa que se sentía tan cerca que casi podía saborearla. Ella era mi persona, en la que pensaba que podía confiar sin importar qué. Pero entonces las cosas empezaron a sentirse extrañas. Fue sutil al principio. Su teléfono, que antes simplemente dejaba a un lado, de repente estaba pegado a su mano. Brillaba hasta altas horas de la noche, iluminando su cara, mientras sonreía a mensajes que yo no podía ver. Cuando le preguntaba con quién hablaba, simplemente lo descartaba como cosas del trabajo. Empezó a hablar cada vez más de un chico nuevo en el trabajo, un vendedor llamativo llamado Mike. Conducía un coche de lujo, llevaba a los clientes a restaurantes de 5 estrellas y vestía trajes que probablemente costaban más que mi alquiler. No paraba de hablar de su ambición, y yo empecé a sentir un nudo frío en el estómago. Ese pesado sentimiento de no ser lo suficientemente bueno. Luego llegó la cena que lo cambió todo. Estábamos en nuestro pequeño restaurante italiano favorito, el mismo al que fuimos en nuestro primer aniversario. Yo estaba hablando de un proyecto de coche que me entusiasmaba, un viejo Mustang que quería arreglar. Levanté la vista y me di cuenta de que ni siquiera estaba escuchando. Solo miraba su plato, moviendo la comida con el tenedor. Fue entonces cuando soltó la bomba. No podía seguir con esto. Dijo que me quería, pero que no estaba enamorada. De Mía necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. El cliché más desgarrador del mundo. Y luego sugirió que fuéramos amigos. La palabra amigos fue como un puñetazo en el estómago. Simplemente destruyó todo lo que habíamos construido. Mi confianza, mi seguridad, todo se desvaneció. Se me cayó el alma a los pies, pero solo asentí. No quería montar una escena. Me dije a mí mismo que solo era estrés, que solo necesitaba un respiro. Fui buen idiota. La llevé a casa en completo silencio, y el espacio entre nosotros se sentía como un cañón. Los días siguientes fueron una neblina silenciosa y desesperada.
Estaba fría, distante. Se mudó a la habitación de invitados. El silencio en nuestro apartamento era ensordecedor. No más tarareos, no más risas. Solo el goteo, goteo, goteo del grifo de la cocina. Burlándose de mí entonces. Una tarde, volví a casa temprano del trabajo, esperando que pudiéramos hablar, esperando poder arreglar lo nuestro. Pero cuando entré, sus maletas estaban junto a la puerta. Su lado del armario estaba medio vacío. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ahí fue cuando lo vi. Su viejo teléfono, el que había dejado de usar, estaba en la mesita de noche. Mis manos temblaban. Mis entrañas me gritaban que no lo hiciera, pero no pude evitarlo. Tenía que saberlo a la contraseña. Era mi fecha de cumpleaños. Por supuesto, y ahí estaba. Todo lo que no me decía, escrito en texto brillante. Mensajes de Mike. No sobre trabajo, sino sobre su futuro. Mensajes planeando viajes de fin de semana. Fotos de ellos besándose. Ella sonriendo más ampliamente de lo que la había visto sonreír en meses. De pie, junto a su brillante coche deportivo. Reservas de hotel para noches en las que me dijo que estaba trabajando hasta tarde. No se estaba encontrando a sí misma. ¿Ya había encontrado a otro? A alguien más rico. Alguien que podía darle la vida que secretamente deseaba. Una rabia blanca y ardiente hirvió dentro de mí. Fue tan intensa que sentí que se me iban a romper las costillas. Esto no era una ruptura. Fue una traición calculada. Había preparado a mi sustituto antes de tener el valor de terminar conmigo. La mujer alrededor de la cual había construido mi mundo me había cambiado por un modelo más nuevo sin pensarlo dos veces. Mi mundo no solo se desmoronó, fue volado en pedazos. Y eso fue solo el principio. Las secuelas inmediatas fueron un infierno. Al principio, estaba simplemente insensible. Era como un fantasma caminando por mi propia vida. Mi cerebro se negaba a aceptar lo que había sucedido. El apartamento se sentía enorme y vacío. Cada rincón guardaba un recuerdo de ella. Me sorprendía a punto de decir algo, y luego recordaba que se había ido. Me sentaba en el sofá durante horas, mirando la pared. No podía comer, no podía dormir. Perdí un peso que no me sobraba. Luego, el shock desapareció y volvió la ira, seguida de una tristeza profunda y aplastante. Se sentía como un trauma. No paraba de repasar los últimos meses en mi cabeza, buscando todas las señales que me había perdido. Cada noche hasta tarde, cada sonrisa secreta a su teléfono era enloquecedor. Repasé todas nuestras fotos, y cada imagen feliz se sentía como otro cuchillo en el pecho. En un ataque de pura pena, borré todas y cada una de ellas. Estrellé la taza de café que me regaló, la que decía el mejor novio del mundo, y simplemente vi cómo se esparcían los trozos. Durante un tiempo, los dejé allí en el suelo. Sentía correcto. Mis amigos intentaron ayudar. Me sacaron. Me dijeron que estaba mejor sin ella. Lo agradecí, pero realmente no lo entendían. No era solo que se hubiera ido. Por se homo. Lo hizo. Me hizo sentir completamente inútil. Como si 3 años de mi amor y apoyo no significaran nada. Mi autoestima estaba por los suelos. Empecé a culparme preguntándome qué hice mal, qué debería haber hecho diferente. Aproximadamente un mes después de esta miseria, algo dentro de mí simplemente se rompió. Estaba en el trabajo, peleando con un tornillo oxidado en una camioneta vieja, con los nudillos en carne viva y sangrando. Miré mis manos, cubiertas de grasa, y pensé en ella. En ella, necesitando espacio, y en su nueva vida, con el señor restaurantes de 5 estrellas, y me di cuenta de que tenía 2 opciones. Podía dejar que esto me destruyera, o podía usar este dolor como combustible. Elegí el combustible. Ese día, fui al gimnasio. No había ido en años, y ese primer entrenamiento fue brutal. Mis músculos ardían, mis pulmones quemaban, pero por primera vez en semanas, el ruido en mi cabeza se silenció. El dolor físico fue un alivio del dolor emocional. Así que volví al día siguiente. Y al día siguiente, el gimnasio se convirtió en mi terapia. Canalicé toda mi ira y mi desamor en cada repetición. Empecé a comer mejor,
a dormir más, la niebla en mi cabeza comenzó a despejarse. Me estaba volviendo más fuerte. No solo mi cuerpo, sino mi mente. Empecé a salir con viejos amigos que había descuidado. Fui de excursión, algo que Chloe siempre pensó que era aburrido. Empecé a trabajar en ese viejo Mustang en mi garage, dedicando todo mi tiempo a devolverle la vida a algo roto. Empecé a escribir, a sacar todos los pensamientos tóxicos de mi cabeza y a ponerlos en papel. Estaba, lenta y gradualmente, construyendo una nueva vida, una que no giraba en torno a nadie más. Y fue entonces cuando empecé a oír cosas. Amigos en común comenzaron a contarme pequeños detalles sobre la nueva vida perfecta de Chloe. Resulta que el tipo de las finanzas no era exactamente un príncipe azul, era controlador. No le gustaban los amigos de ella. Hacía comentarios sobre su familia. Esos regalos caros venían con condiciones. La trataba más como un accesorio que como una pareja. Luego, se supo que su negocio era turbio, que lo estaban investigando y que su dinero se estaba agotando rápidamente. La vida de lujo por la que me había cambiado era un castillo de naipes y todo empezaba a desmoronarse. No voy a mentir. Una pequeña parte de mí sintió una sombría satisfacción. Pensó que la hierba era más verde al otro lado, pero resultó ser césped artificial barato. A medida que su dinero desaparecía, su imagen perfecta se agrietó. Y finalmente, estaba viendo a la persona real por la que había tirado por la borda toda nuestra historia. Este viaje, desde tocar fondo hasta encontrarme a mí mismo de nuevo, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Y me enseñó que eres mucho más fuerte de lo que crees. Si alguna vez has pasado por algo similar, si alguna vez te has sentido destrozado por alguien en quien confiabas, pulsa ese botón de suscribir. Construyamos una comunidad de personas que conocen su valor y se niegan a ser la segunda opción de nadie. Comparte tu historia en los comentarios. No more este es solo. Seguí centrándome en Mina, conseguí un ascenso en el taller, me convertí en el mecánico jefe. El aumento fue bueno. Un testimonio de mi arduo trabajo. Finalmente terminé de restaurar el Mustang con su nueva pintura rojo cereza, brillando bajo las luces del garaje. Incluso empecé a salir de nuevo y conocí a una mujer, una profesora llamada Sarah, que era amable, divertida y realmente interesada en mi vida, no en mi cuenta bancaria. Por primera vez en mucho tiempo, era genuinamente feliz. Había construido una nueva vida de las cenizas de la anterior y estaba orgulloso de ello. Entonces, aproximadamente un año después de que se fuera, sonó mi teléfono a un número desconocido. Casi no contesto, Adrián. Susurró una voz temblorosa. Era Chloe. Se me heló la sangre. Solo el sonido de su voz me provocó una sacudida. Intentó tener una conversación trivial, preguntando cómo estaba. Mantuve mis respuestas cortas y frías. No le iba a dar nada. Entonces, se derrumbó. Sollozando me lo contó todo. Como Mike era un monstruo controlador. Como la había engañado. Como su negocio se derrumbó y la dejó por alguien más joven. Ahora estaba sin Blanca, durmiendo en el sofá de una amiga, con sus sueños de grandeza hechos trizas. Dijo que me extrañaba, que nos extrañaba, que dejarme fue el mayor error de su vida. Solo escuché no sentí nada, ni lástima, ni ira, solo un vacío hueco donde antes estaba mi amor por ella. La persona que lloraba al teléfono era una extraña. La Chloe que amé era una fantasía que murió hace un año. Unos días después, un golpe en mi puerta. Supe quién era incluso antes de mirar. Allí estaba ella, con aspecto de fantasma. Tenía el pelo revuelto, los ojos hinchados de llorar, y su ropa parecía gastada. Todo ese glamour que tenía con Mike había desaparecido. Simplemente se veía rota. Se lanzó directamente a un discurso desesperado en mi puerta, disculpándose una y otra vez. Dijo que sabía que la había fastidiado, que fue egoísta y estúpida, y que haría cualquier cosa para recuperar mi confianza. No paraba de mencionar nuestros 3 años juntos, como si nuestra historia fuera una especie de tarjeta para salir de la cárcel gratis. Dijo que finalmente se había dado cuenta de que el amor no se trataba de dinero. Fue un buen discurso, lleno de todas las cosas que ella pensaba que yo necesitaba oír. Esperaba que yo fuera su puerto seguro, ahora que su propio barco se había hundido. La dejé terminar,
simplemente apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Cuando finalmente se quedó sin palabras, mirándome con esa patética pizca de esperanza en sus ojos finalmente Havel, mi voz era tranquila y firme. Le dije que aceptaba su disculpa, no por ella, sino por mí porque necesitaba seguir adelante. Pero le dije que el perdón y volver a estar juntos son dos cosas muy diferentes. El tipo al que le estaba pidiendo perdón, el tipo que habría hecho cualquier cosa por ella, ya no more exist. A ella se aseguró de eso. La persona que estaba frente a ella era alguien nuevo, alguien que había aprendido una dura lección sobre la confianza y la autoestima. Le dije que nuestra historia no era algo de lo que estar orgulloso. Estaba manchada por lo que ella hizo. Le dije que no me extrañaba por MU, sino la estabilidad que le daba. Extrañaba el amor incondicional que tiró a la basura, como si no fuera nada. Estaba buscando su segunda opción, ahora que su primera opción le había explotado en la cara. Y le dije que nunca, jamás, volvería a ser la segunda opción de nadie. Señalé el reluciente Mustang rojo en mi entrada. Reconstruye ese coche desde cero, le dije. Igual que reconstruí mi vida, y no hay sitio en ella para piezas que están rotas sin posibilidad de reparación. Justo en ese momento, como si fuera una señal, Sarah entró en la entrada del garage. Salió de su coche, vio a Chloe en mi porche y me lanzó una mirada interrogante. Me acerqué, la rodeé con mi brazo y la besé. Me volví hacia Chloe en Chloe. Esta es Sarah. Sarah. Esta es una vieja conocida. La expresión en la cara de Chloe en sorpresa, incredulidad y una devastación total. Ese fue el momento en que finalmente lo entendió. No era solo que le estuviera diciendo que no, era que había seguido adelante por completo. Tenía una nueva vida, un nuevo amor y un nuevo nivel de respeto propio que ella nunca podría tocar. Se quedó allí, sin palabras, luego se dio la vuelta y se fue. La vi marcharse y finalmente sentí una sensación de cierre, no porque obtuviera venganza, sino porque me mantuve firme y honré al hombre en el que me había convertido. Me elegí a mí mismo. La traición es como un fuego. Puede quemarte hasta los cimientos o puede forjarte en algo más fuerte. Te enseña duras lecciones sobre las personas, sobre la confianza y sobre todo, sobre ti mismo. Aprendí que mi valor no se define por quién se va, sino por cómo decido reconstruir. Me cambió por un tipo rico, y cuando él la dejó sin nada, volvió arrastrándose. Pero no encontró al hombre roto que dejó atrás. Encontró a un hombre que había convertido sus cicatrices en una armadura, y ese hombre no tiene sitio para fantasmas.